Continuamos con Saber y Sabor. Les cuento quiénes me acompañan esta noche. El doctor Armando Caro Figueroa, abogado, ex ministro de Trabajo de la Nación, del gobierno de Menem, y Juan Casabela Dávalos, abogado penalista, docente universitario. Ambos estuvieron en este programa en otras oportunidades. Ustedes, los salteños, lo conocen, además por su trabajo habitual aquí en los estrados judiciales salteños y en la sociedad salteña, por supuesto. Y a nivel nacional les cuento para que sepan el resto del país que nos está viendo a través de Flow. Bueno, bienvenidos. Un gusto que me acompañen esta noche. Muy buenas noches. Ustedes escucharon mi editorial. La idea de este programa es justamente hacer un análisis sobre estas cosas que he tocado. Y bueno, ustedes tienen la palabra. ¿Qué les parece lo que está viviendo este país en este momento? Bueno, cómo no. Es un momento crítico de definiciones. Lo que yo estoy viendo, a mí me ha tocado de joven vivir el regreso a la democracia. No llegué a votar en las primeras elecciones en las que ganó Alfonsín, pero la seguí de cerca. He vivido en mi casa con bastante intensidad los problemas de la época del gobierno de facto militar, y es decir que he vivido de muy joven el regreso a la democracia, y he vivido con mucha decepción durante largo tiempo los resultados que nos viene dando la democracia. Y es como si hubiéramos llegado a un punto de inflexión, porque se debaten en la actualidad ya situaciones que trascienden los problemas legales, los problemas judiciales. Hay como dos pujas que están fuera del alcance del régimen legal. Yo me he formado en la democracia, justamente en leyes, en el orden constitucional, en el Estado de Derecho constitucional, y aspiro a vivir en ese orden marcado por la Constitución, que empieza a esfumarse, a decaer cada vez más profundamente, y veo cada vez con más dificultades el vivir en un país en donde haya previsibilidad de acuerdo a esas normas jurídicas. Entonces, pese a ello, las elecciones son una nueva oportunidad, pero el contexto de conflictividad lo hace muy duro y oscuro al panorama. Sin embargo, no nos queda otra alternativa que seguir apostando por la ley y por la democracia. En un ámbito nacional de mucho desorden, ¿no? ¿Hay mucho? Desorden, Sí. mucho desorden. Sí. Bueno, en mi caso, mi primer voto fue por Ilia, o sea, en el año 64, nos separan décadas, ¿no? Y yo advierto efectivamente una especie de decadencia, incluso de la calidad intelectual y humana de los políticos, ¿no? De la clase dirigente. Hay una decadencia sorprendente, ¿no? Y creo también que hay problemas que no encuentran ni siquiera una buena formulación, no están bien formulados los problemas. Y cuando uno apela a la legalidad, que a mí me parece que es fundamental para resolver los problemas, también advierte que hay leyes o que están desactualizadas, ¿no? O que no se aplican bien. Lo que señalaba es que a veces tenemos leyes que están desactualizadas. A mí me tocó vivir parte del proceso de transición hacia la democracia en España, y ahí vi cómo la nueva democracia española le dedicó muchísimo tiempo a remozar la legislación, a derogar la legislación franquista y reemplazarla por nuevas leyes que estaban además en un proceso de revisión casi permanente. En cambio aquí, sobre todo en Salta, hay una especie de parálisis legislativa. Y por ir al tema de actualidad, nosotros tenemos ya una época de conflictividad laboral y social que va a ir creciendo, ¿no es cierto? Todo indica que va a crecer esa conflictividad porque la inflación es insostenible, porque las representaciones empresarias y sindicales no son todo lo representativas que deberían ser. Entonces uno debe suponer que va a ir un aumento de la conflictividad. Frente a ese aumento,
la herramienta que tiene el gobierno un gobierno de la provincia, como el de Salta, cualquiera sea el gobernador, son insuficientes. Entonces, los conflictos van a existir y lo que el Estado tiene que proveer son elementos de mediación, de conciliación y de respeto a la ley, de hacer respetar la ley. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos una dificultad, porque cuando se intenta ir por la vía unilateral, vamos a decirlo así, autoritaria, que el gobierno cree que cambiando una ley que prohíba la manifestación o la restrinja va a resolver el problema, se encuentra con que el problema se agrava y obliga al gobernador a la marcha atrás. Lo obligó al gobernador de Salta, le obligó al gobernador de Jujuy en una primera etapa. Te hago una pregunta, disculpa, Sí. Armando. Sí. ¿Hace falta una ley cuando hay disposiciones constitucionales? Bueno, depende para qué. Lo que hace falta más que una ley es una herramienta, un canal. Todos los países, cuando tienen conflictos, tienen instituciones, organizaciones o personas especializadas, así como hay médicos, hay psicólogos, hay especialistas en tratamiento de la conflictividad. ¿Ves? Que no son necesariamente abogados o juristas, son sociólogos, psicólogos, historiadores, son equipos que analizan la conflictividad y buscan un camino de solución. Entonces, perdona, la Sí. respuesta es el elemento legal en la Constitución y en el Código Penal lo tenemos. Sí, sí. No hace falta legislar más. Eso está. Y ahí, ¿no? y ahí te hago un agregadito más. Sí. Que yo lo comenté en otros programas cuando estaba Salta y creo que te voy a decir, con algunos problemas de corte de rutas Sí. y demás. Un mes sin clase, un mes con los médicos, digo, hay obviamente una incapacidad de diálogo. El gobernador dijo, por ejemplo, nosotros dialogamos, tenemos el diálogo abierto, y yo no dudo que esté dispuesto al diálogo, no lo dudo. Lo que sí está claro y no hay duda es que no tienen capacidad para llevar adelante un diálogo eficiente. Claro. Y ahí me parece importantísimo lo que vos acabas Claro. de nombrar. Se necesitan equipos de especialistas, Sí. porque, a ver, si el gobernador no quiere deshacerse de ningún ministro, que teóricamente, no, que prácticamente son siempre los fusibles en cuestiones difíciles, digamos, de cualquier gobierno, bueno, siguen los ministros y no se resuelve el conflicto, está claro que lo que vos decís es buenísimo. Hacen Sí. falta especialistas en la materia. Sí. Bueno, pero para eso tenés que romper el diálogo de amigos, Bueno, el círculo pero de amigos. No solamente es que debe haber instituciones o reglas que no necesitan quizá una ley. Crear un colegio de mediadores, por ejemplo, en Salta, para atender los conflictos cuando el empleador es el Estado, es fundamental, porque si no el mediador es el secretario de Trabajo, que a su vez depende del ministro del área, o sea, no puede mediar porque él es parte del conflicto. Entonces, además hace falta una actitud, los españoles llamarían un talante negociador dialogante. Los ministros en Salta, por hablar de lo que vivo cotidianamente, se creen, no sé, dioses, no bajan al conflicto. O sea, yo he visto en algunos casos el conflicto docente, por ejemplo, que no logran el sindicato docente que el ministro se siente a la mesa cuando surge el conflicto. Entonces, esta idea de mandar al director no sé qué o la directora no sé qué, evita que la negociación sea eficaz. Una mesa tiene que sentarse las primeras, digamos, las personas que tienen capacidad para resolver el conflicto, para cerrarlo al conflicto. No puede mandar delegados que dicen, voy a consultar a ver qué me dice el ministro. Tienen que estar ahí sobre el momento. Entonces, quiere decir... Tienen que tener capacidad de decisión y capaz de cerrar. resolver, claro. Eso es negociar de buena fe. Y entonces, y además no se puede negociar con un sistema de amenazas mutuas, ¿no? Que el gobierno tiene elementos de amenazar, los sindicatos, que además han cambiado, los sindicatos no tienen nada que ver o poco que ver con los que yo conocí y conocimos en los años 70, porque han surgido nuevas formas de protesta, nuevas formas de organización que incluso impugnan la representatividad de los sindicatos con personalidad gremial, que hay que atender y hay que resolver. Un gobierno, ¿cómo va a negociar un gobierno? Digamos, salario por 3 meses, sabiendo que a los 3 meses va a tener otro conflicto. Es que eso es que algo falla. Lo que costó el acuerdo de educación en el último momento, por ejemplo, ahora resulta ser que todo el mundo sabe que en agosto hay que sentarse de vuelta y que probablemente hay otra huelga. O sea, eso es impericia de quien está. Esto vos sabés que yo también lo sostuve ya en programas anteriores y lo expliqué claramente. El tema salarial, si es el tema salarial, digamos, el conflicto, que seguramente es un punto, porque la inflación, bueno,
¿qué hace el gobierno? El gobierno, o inclusive en un caso de una empresa privada, va a dar un aumento y vamos a tener un 7, un 8% de inflación en 3 meses. Ya ese salario no sirve, otra huelga otra vez, lo que vos estás diciendo, y en 3 meses otra vez. Eso es lo que se llama espiral inflacionaria, Claro. que esa espiral acompaña al deterioro de los salarios y es una cosa de nunca acabar. Bueno, la palabra en esto lo tienen quienes administran el país, que tienen que tomar una medida para encauzar Exactamente. un plan estabilizador y que por lo menos se detenga el crecimiento de la inflación, pero no lo hay. Entonces, lo decís claramente, esto ya se sabe, esto va a seguir, entonces no podés poner plazos e ir viendo, hay que buscar una fórmula de ajuste que evite el conflicto. Claro. Pero bueno. A mí me explicaron que en el año, me parece, 2004, usted lo tenía quizá presente, era juez el doctor Luis Costas, ¿no? Y que fue ministro de Corte, creo que ya. Bueno, cuando había un conflicto parecido al de educación, él tomó la rienda del conflicto, sin estar convocado, si no era un asunto judicial, y él actuó de mediador y resolvió el conflicto. O sea, hay momentos en que las partes necesitan de un tercero imparcial, con autoridad, que les ayude a encontrar una solución, porque la gente que va en conflicto va buscando una solución, no quiere morir en el conflicto, no son conflictos, digamos, que solamente terminan con la derrota y la humillación del contrario, son conflictos que, como se dice, están obligados, condenados a entenderse las partes. Entonces, a veces cuando ese acuerdo no llega rápido, tiene que venir la figura de un experto que les va a hacer acercar, un facilitador que le va a acercar las posiciones. Y como eso no ocurrió, está patente el desgaste que tuvieron. Pero claro, entonces, tanto los maestros, los médicos, como el gobierno. Claro, entonces la violencia, que yo rechazo totalmente, porque creo en la Constitución, como decía el doctor, y en las leyes, es una etapa, un resultado no querido incluso, pero que tiene que ver con la falta de tratamiento previo a los conflictos. O sea, me parece que ahí tenemos que reflexionar, tenemos que ver cómo son las leyes, por ejemplo, de la Dirección de Trabajo, son muy antiguas, dicen cosas que ya nadie dice, ignora la reforma del 94, ignora los tratados internacionales. Entonces, está bien, hace falta. Ahora, también es cierto que algún sistema de regulación de la protesta tiene que haber, porque ninguna sociedad democrática, lo dijo incluso la presidenta Kirchner, cuando era presidenta, la señora Kirchner, aclarando que un modo de modular los conflictos. Entonces ella dio el ejemplo en Nueva York, no se cree que ponían y que se podía circular por la vereda. Es decir, eso está. Ahora, no puede ser que yo, gobernador o ministro, espere que el conflicto esté ardiendo y llama al comisario y digo, proceda comisario, mande una jueza a hacer ahí un papelón en la UNOR. No puede ser, o sea, usted tiene que antes, viéndolas venir, como se decía, tomar medidas y encauzar este asunto y siéntese con las partes y acuerde un modo de, digamos, de restringir las manifestaciones. No puede haber en democracia un corte de ruta que sea perpetuo a las 24 horas al día. Eso no puede existir. Totalmente. Entonces, tengo que ir a un corte. Bien, vamos a un corte y enseguida volvemos.